Buenas tardes, seguimos aquí con los temas de los conversores digitales análogos, DAC. Ahora vamos a ver el circuito integrado correspondiente a estos convertidores digitales análogos. Uno sería el AD7524 de 8 bits, que usa lo que vimos en el video pasado, la R2R, la red, ¿no? Para poder hacer em, o representar los pesos de cada bit, ¿no? Entonces acordémonos en el video anterior, en Digitales 48, veíamos la red R2R. Este es el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces veíamos que a través de esta red R2R, 2R, R, 2R, R, se podía lograr o se puede lograr el peso de cada uno de los bits, del más significativo o más bien del menos significativo al más significativo, ¿sí? En este caso tenemos 4. Entonces, esto con el fin de lograr la precisión en la relación de esos dos elementos resistivos. Entonces, la red R2R logra el peso de cada uno de los bits, que acordémonos que es este primero 8 sujeto a un valor resistivo de 8, a un valor resistivo de 4, de 2 y de 1. Bueno, aquí lo vemos más claro, ¿no? Pero se utilizarían 4 elementos resistivos de diferentes valores, y es lo que nos lleva a que se vaya a generar un error con el aumento de los bits utilizados. Entonces por eso es práctica la red R2R. Entonces, volviendo aquí a nuestro DAC de circuito integrado, el AD7524, tenemos esta distribución de pines, sus correspondientes salidas, los valores de voltaje de referencia, el voltaje de alimentación. Bueno, ahí tenemos las entradas de control, ¿sí? Tenemos la selección del chip, la entrada de escritura, write, las correspondientes entradas en D0 a D7, entradas digitales, las salidas analógicas 1 y 2, ¿sí? Y esta sería una salida aterrizada. Con tiempo de estabilización para este integrado de 100 nanosegundos. Veíamos en el video anterior esto del tiempo de estabilización, ¿no? Entonces ya lo habíamos explicado, ya lo habíamos señalado. Entonces tiene ese tiempo de 100 nanosegundos y precisión a escala completa de más o menos 0.2% a full escala. El voltaje de referencia puede estar, puede estar entre un voltaje negativo y positivo
de 0 a 25 voltios. Entonces a la salida igual, ¿no? A la salida es igual. Por otro lado, la corriente de salida de este DAC puede convertirse a voltaje con el uso de un amplificador operacional. Y la resistencia de retroalimentación del operacional está interna en el chip, ¿sí? Entonces aquí se dan las conexiones, ¿sí? Por eso se tenía este voltaje de salida que va a tierra que mencionábamos antes. También puede colocarse un operacional para producir una salida bipolar que varíe entre un voltaje de referencia negativo, si el valor de entrada es todos los bits en cero, o un voltaje de referencia positivo si todas las entradas estas son o están en 1. Entonces esa es la forma de ver esta referencia de DAC. Aplicaciones de los DAC, de los convertidores análogos digitales. Digitales análogos, disculpen. Para controlar un dispositivo analógico. Entonces, controlar variables físicas, temperaturas, caudal de agua. Bueno, para la reconstrucción de señales, una señal análoga se digitaliza y luego se recupera haciéndola de nuevo analógica, como puede ser la información en un disco compacto, audio, video, las señales de los canales de los osciloscopios. Otra de las aplicaciones, de las tantas aplicaciones, control de amplitud digital para reducir la amplitud de una señal analógica que se coloca en el punto de voltaje de referencia. Entonces, de nuevo, en el texto de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. tenemos este control de amplitud digital. Entonces dijimos que para reducir la amplitud de una señal que está en la entrada analógica como voltaje de referencia, entonces tenemos a la salida una señal analógica que cumple con esta igualdad, ¿no? Entonces, voltaje de salida es igual al voltaje de referencia por el equivalente en decimal, de la entrada en decimal, esta entrada, ¿no? Sobre 256. Sí, en realidad corresponde a esta ecuación, ¿no? Voltaje de salida es igual a voltaje de referencia entrada en decimal sobre 2 a la n, ¿sí? Número de bits, donde n es el número de bits. Entonces, cuando la entrada en decimal es el máximo, entonces voltaje de salida es igual al voltaje de referencia. DACs en serie. Regularmente los DACs reciben los datos en paralelo, pero existen DACs en serie que tienen, por tanto,
un registro de desplazamiento de entrada, serie y salida paralelo. Que también mencionan, pero además hay más de un DAC en el mismo chip. Entonces habrá un dato digital que elige el DAC y recibe información bit por bit con cada pulso del reloj. Se carga en paralelo y se hace la conversión de digital a análogo. Seguimos acá. Diagnóstico de fallas de los DACs. Mencionan en el texto que hay dos pruebas. Precisión estática. Se coloca en la entrada binaria fija y se verifica la salida. Bueno, sencillo, ¿no? Se coloca a la entrada del chip una combinación binaria y se corrobora el valor en la salida, la exactitud. Y hay fallas por variación de componentes internos, cortos, circuitos abiertos, variación de voltaje, temperaturas, ajuste externo del DAC. Entonces en eso consiste la prueba estática. Prueba de escalera. Es la monoticidad del DAC. Verificar que con cada conteo binario hay un incremento de intervalo a intervalo en la salida. ¿Sí? Verificar el crecimiento de la salida con el conteo bit a bit, ¿no? Y entonces prueba de la escalera. Entonces aquí vemos en el libro de nuevo de sistemas digitales el seguimiento con el tema de la prueba de la escalera, ¿no? La prueba de la escalera. Gráficamente tenemos el comportamiento en voltaje frente a los cambios que se suceden en el tiempo, ¿no? De los bits. Entonces ahí vemos. Bueno, ahora tenemos conversión análoga digital. Conversores análogo digital, el proceso contrario. Toma un voltaje analógico y lo pasa a digital. Es un proceso más complejo que el proceso que veníamos analizando de los conversores digitales análogos. Disponibles estos conversores análogos digitales disponibles en circuitos integrados. Usa internamente un conversor digital análogo, ¿sí? O sea, el conversor análogo digital, que es el que estamos mirando, usa internamente ese circuito integrado, usa un DAC, un conversor digital análogo, ¿sí? Entonces vamos a mirar el texto. Este es el circuito interno de un conversor análogo digital. Vemos que en su conjunto usa un convertidor digital análogo. ¿Sí? Y también tenemos la presencia de un comparador a donde llega la señal análoga positiva.
¿sí? Llega la señal análoga positiva y a través de procesos sucesivos de comparación se logra hacer el trabajo de conversión análoga a digital. Entonces, como decíamos, llega al comparador la señal del voltaje análogo, ¿sí? El comparador le dice al circuito de control con un 1 que siga mandando pulsos al registro para que cuente digitalmente el convertidor digital análogo, para que haga el conteo. Recibe ese valor y la pasa a su correspondiente valor análogo, mandándolo a la entrada negativa del comparador. Cuando la entrada positiva y la negativa son más o menos iguales, se frena el conteo en el registro y se toma ese momento. En ese momento se toma el valor binario para poder decir que este valor de entrada corresponde al valor binario generado con el acercamiento aquí de los correspondientes análogos, ¿sí? Entonces es una continua comparación del valor análogo generado por este convertidor digital análogo con el valor de voltaje análogo que ingresa a la entrada positiva. Entonces una sucesiva comparación hasta que más o menos estos valores son iguales. Entonces interpreta la combinación binaria como el valor correspondiente digital a este valor de voltaje análogo. Entonces ahí tenemos, ¿no? El convertidor análogo digital de rampa digital. Entonces vamos a referirnos al libro. Este es el correspondiente circuito. Aquí vemos que la señal que entra al comparador en su punto, la menos es la señal BAX. Es una rampa intervalo por intervalo. Vemos que tiene un circuito de control simple y su correspondiente tabla de comportamiento. Este es el tiempo de conversión completa. El contador deja de contar, ¿sí? Cuando el valor BAX se acerca al correspondiente BA. Entonces, lo que explicábamos con el circuito anterior, este es el pulso de inicio. Aquí se termina o se suspende el conteo para arrojar el circuito de control el resultado de la conversión análogo digital. Entonces esta sería el resultado digital.
Ahí tenemos entonces la señal de reset, una señal de reloj, salida de esta AN, la señal de inicio. Entonces es un circuito sencillo y corresponde al conversor análogo digital de rampa digital. Bueno, ahí en el libro se explica en detalle lo que acabamos de mencionar, a grueso modo, el comportamiento del ADC de rampa digital. Con 8 pasos que ya mencionamos aquí de forma general, ¿no? O más compacta. Entonces, para el siguiente video haremos mención de la resolución y precisión de los conversores análogos digitales. Ya completamos 20 minutos, entonces dejaremos ahí. Gracias.